En la antigüedad, en los tiempos antes de Cristo, se levantaron majestuosas obras arquitectónicas en honor a dioses y reyes. Estas estructuras eran tan majestuosas que fueron descritas por historiadores de renombre en sus escritos, dejando para las generaciones futuras un recuerdo de lo impresionante que fueron. ¿Te imaginas cómo era realmente la Gran Pirámide de Giza, el Coloso de Rodas o la estatua de Zeus en Olimpia? Pues en este sorprendente viaje quedarás fascinado con la reconstrucción de estas fabulosas obras. Así que quédate conmigo hasta el final para ver. Así se verían las 7 maravillas del mundo antiguo si aún existieran. Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide de Giza fue construida durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, entre los años 2580 a.C., aunque se cree que sean mucho más antiguas, por lo cual es un enigma arquitectónico y cultural. Uno de los misterios más intrigantes es su alineación precisa con el cinturón de Orión, una constelación importante en la mitología egipcia. La orientación de la pirámide refleja la disposición de las 3 estrellas del cinturón de Orión en el cielo, sugiriendo una conexión cósmica en su diseño. Esta alineación ha llevado a especulaciones sobre la posible influencia astronómica o religiosa en la construcción de la pirámide. Además de su alineación estelar, la técnica exacta utilizada para construir la Gran Pirámide sigue siendo un misterio. Es una obra casi imposible para el ser humano de ese entonces. A pesar de diversas teorías, desde rampas hasta tecnologías avanzadas e incluso intervención extraterrestre, el proceso preciso sigue sin esclarecerse completamente. Otro dato fascinante es la relación matemática que parece estar presente en las proporciones de la pirámide. La relación entre la altura y la circunferencia de la base es sorprendentemente cercana al valor de pi, lo que sugiere un conocimiento matemático avanzado para la época. La altura de la Gran Pirámide de Keops es de 146,7 metros y la distancia mínima de la Tierra al Sol es de 147 millones de kilómetros, casi la misma medida en una escala terrestre. Casualidad o no, es uno de los datos más llamativos. La Gran Pirámide alberga cámaras internas, incluida la famosa Cámara del Rey, que contiene el sarcófago de Keops. Sin embargo, el propósito exacto de otras cámaras y pasajes internos sigue siendo objeto de especulación y misterio, añadiendo capas de enigma a esta maravilla del mundo antiguo. Un descubrimiento reciente de este año desveló un túnel subterráneo secreto, un pasadizo estrecho que conduce a la entrada principal de la Gran Pirámide. Sin duda hay mucho aún por descubrir de esta antigua maravilla. Jardines colgantes de Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos alrededor del año 600 a.C., durante el reinado del rey Nabucodonosor II en la ciudad de Babilonia, en la antigua Mesopotamia. Estos exuberantes jardines suspendidos se consideran una maravilla arquitectónica. En los jardines se plantaron palmeras y árboles frutales, como el dátil y los cocos. La construcción de los jardines colgantes involucró un ingenioso sistema de irrigación. Se dice que el agua se elevaba desde el río Éufrates hasta los jardines mediante un complicado sistema de poleas y canalizaciones, alimentando la vegetación exuberante en terrazas escalonadas. La leyenda cuenta que los jardines colgantes fueron un regalo del rey Nabucodonosor II a su esposa, Amitis de Media, quien extrañaba la exuberante vegetación de su tierra natal. La construcción de estos jardines buscaba recrear un oasis de belleza y verdor en medio de la árida Babilonia. El geógrafo griego Estrabón, quien describió los jardines colgantes en el siglo I a.C., escribió: «Este consta de terrazas abovedadas alzadas unas sobre otras, que descansan sobre pilares cúbicos. Estas son ahuecadas y rellenas con tierra para permitir la plantación de árboles de gran tamaño. Los pilares, las bóvedas y las terrazas están construidas con ladrillo cocido y asfalto». Con la decadencia de Babilonia y el fin del imperio neobabilónico, los jardines fueron abandonados progresivamente. Cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad en el año 331 a.C., los jardines ya estaban parcialmente en ruinas y totalmente abandonados. Finalmente, los jardines fueron destruidos por el rey Ebemero en el año 126 a.C. Las descripciones históricas sugieren que los jardines colgantes eran una maravilla impresionante,
pero hay debates sobre su existencia real. Algunos estudiosos sugieren que podrían haber sido una obra de ficción o una metáfora, mientras que otros defienden su construcción física. Aunque su existencia histórica sigue siendo un misterio, los jardines colgantes de Babilonia perduran en la imaginación colectiva como un ejemplo asombroso de la creatividad y la ingeniería de la antigüedad. Templo de Artemisa. El Templo de Artemisa, también conocido como el Artemision, fue una obra maestra arquitectónica construida en honor a la diosa griega Artemisa en la ciudad de Éfeso, denominada también Diana por los romanos, en el actual territorio de Turquía. El primer templo de Artemisa fue diseñado por el arquitecto Quersifrón de Cnosos y su construcción fue supervisada por el rey Creso de Lidia. Su construcción comenzó en el año 550 a.C. y duró unos 120 años. Artemisa era la diosa de la caza, la naturaleza y la fertilidad. Este templo era uno de los santuarios más lujosos de la antigüedad. A lo largo de su historia, el templo de Artemisa sufrió varios percances, incluyendo incendios y actos vandálicos. Sin embargo, tras cada desastre, fue reconstruido con esplendor renovado. La última reconstrucción más conocida quiso ser financiada por Alejandro Magno después de que el templo fuera incendiado, pero los efesios se negaron. Posteriormente, el último templo de Artemisa fue construido en el año 356 a.C., tras el incendio que destruyó el templo original. El arquitecto del nuevo templo fue Dinócrates de Rodas, un arquitecto griego y asesor técnico de Alejandro Magno, conocido por su diseño del plano de la ciudad de Alejandría y del monumento funerario al general Hefestión en Macedonia. El autor del incendio del anterior templo fue un hombre llamado Eróstrato. El 21 de julio del año 356 a.C., según se dice, fue la misma noche en que nació Alejandro Magno. La confesión del propósito de su crimen le fue sacada bajo tortura, ordenada por el rey Artajerjes III. Según su confesión, su único fin fue lograr fama a cualquier precio. Al descubrirse la intención del incendiario, se prohibió bajo pena de muerte el registro de su nombre para las generaciones futuras. Con aproximadamente 127 columnas de mármol y una altura de alrededor de 18 metros, el templo de Artemisa destacaba por su majestuosidad y elegancia. La decoración incluía relieves esculpidos y estatuas ornamentales, añadiendo detalles artísticos a su grandiosa arquitectura. Aunque el templo de Artemisa no perdura en la actualidad, su impacto en la historia y la arquitectura sigue resonando, recordándonos la devoción de la antigüedad hacia sus deidades y la habilidad de la humanidad para crear monumentos perdurables. Estatua de Zeus en Olimpia. La majestuosa estatua de Zeus en Olimpia fue creada en honor al dios supremo de la mitología griega. Se alzó en el templo de Zeus en Olimpia en el año 466 a.C. Esta magnífica obra maestra fue creada por el famoso escultor Fidias y completada alrededor del 432 a.C. La estatua de Zeus se alzaba a una altura imponente de aproximadamente 13 metros y estaba hecha de marfil y oro sobre un armazón de madera de cedro. Esta representación colosal del dios griego mostraba a Zeus sentado en un trono, sosteniendo en su mano derecha la estatua de la victoria y en la izquierda un cetro con un águila. La estatua de Zeus no solo era una maravilla estética, sino también un objeto de devoción religiosa. Se encontraba en el corazón de los Juegos Olímpicos y cada 4 años, atletas y espectadores se reunían para rendir homenaje al dios y participar en las competiciones deportivas. Según algunos autores de la época como Quintiliano, los griegos no tenían un arquetipo del aspecto de Zeus hasta que Fidias creó el de Olimpia. Según el historiador romano Suetonio, el emperador Calígula ordenó trasladar la estatua de Zeus a Roma y que le cortaran la cabeza para poner una suya en su lugar. Cuando los soldados romanos enviados por Calígula iban a cumplir lo dispuesto, escucharon la estruendosa carcajada de Zeus, saliendo despavoridos del lugar sin cumplir la orden. En el año 391 después de Cristo, el emperador Teodosio I prohibió participar en el culto pagano y cerró todos los templos, por lo que el santuario de Olimpia cayó en desuso. Aunque según una leyenda del siglo XII,
La estatua fue trasladada a Constantinopla en el año 425 después de Cristo, donde posteriormente fue destruida por un incendio en el año 475. Otros creen que fue destruida en un incendio que consumió el templo de Olimpia. Aunque solo existen descripciones escritas de historiadores antiguos y algunas representaciones en monedas y grabados, la lamentable pérdida de la estatua de Zeus sigue siendo objeto de admiración. La estatua de Zeus en Olimpia mezclaba la visión artística y religiosa de la antigua Grecia, dejando un legado que aún perdura hasta hoy. Mausoleo de Halicarnaso. El mausoleo de Halicarnaso fue construido en el año 353 a.C. Fue una asombrosa obra arquitectónica que sirvió como tumba monumental para Mausolo, el gobernante de Caria, y su esposa Artemisia II. Este mausoleo estaba situado en la ciudad de Halicarnaso, en lo que hoy es Bodrum, Turquía. La magnitud del mausoleo de Halicarnaso era impresionante. Medía aproximadamente 134 metros de perímetro y una altura de 46 metros. Contaba con una estructura adornada con esculturas y relieves detallados. La construcción fue supervisada por los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo, y la obra de numerosos escultores, incluido Escopas de Paros. El mausoleo estaba decorado con esculturas que representaban escenas mitológicas, batallas y figuras heroicas. Estas esculturas adornaban las terrazas escalonadas del mausoleo, proporcionando una experiencia visual impresionante para aquellos que lo contemplaban. La palabra mausoleo deriva del latín mausoleum, sepulcro de Mausolo, rey de Caria, quien se hizo construir el mausoleo de Halicarnaso, convirtiéndose posteriormente en un término genérico para designar estructuras funerarias monumentales. El mausoleo inspiró la creación de tumbas y monumentos similares en la historia posterior, manteniendo viva su influencia más allá de su propia existencia física. Aunque el mausoleo de Halicarnaso fue destruido por terremotos en la Edad Media, su impacto en la arquitectura y la cultura perdura, recordándonos la habilidad de los arquitectos y escultores de la antigüedad para crear magníficos monumentos. Coloso de Rodas. El Coloso de Rodas emergió en la isla de Rodas, en Grecia, en el año 292 a.C., y su construcción fue terminada en el año 280 a.C. Esta imponente estatua de hierro y bronce, dedicada al dios griego Helios, fue creada para conmemorar la resistencia de la ciudad de Rodas ante un largo asedio por parte del ejército dirigido por Demetrio Poliorcetes, el asediador de ciudades, rey de Macedonia. Construido por el escultor Carés de Lindos, el Coloso de Rodas se erigía majestuosamente a una altura de aproximadamente 33 metros, convirtiéndose en una maravilla arquitectónica de su tiempo. La estatua representaba a Helios, dios del sol, protector de la ciudad de Rodas con una antorcha en una mano. Aunque la estatua solo permaneció en pie por aproximadamente 56 años antes de ser destruida por un terremoto en el año 226 a.C., su legado aún perdura. La construcción del coloso fue una hazaña técnica impresionante para la época. El coloso representó la culminación del arte escultórico y la metalurgia en la antigüedad. Después de su caída, los restos del coloso yacieron en el suelo marino durante aproximadamente 900 años. Se dice que los conquistadores árabes vendieron los restos a comerciantes judíos en el año 654 después de Cristo, quienes los transportaron a Siria para su fundición. La idea de una estatua colosal con una antorcha en la mano influyó en la creación del famoso Monumento a la Libertad en Nueva York, conocido como la Estatua de la Libertad. Aunque el Coloso de Rodas ya no se alza en el puerto de la isla griega de Rodas, su breve existencia dejó una marca duradera en la historia. Faro de Alejandría. El Faro de Alejandría fue construido en la isla de Faros en el puerto de Alejandría, en Egipto. Esta imponente estructura fue erigida alrededor del año 280 a.C. durante el reinado de Ptolomeo II y fue terminada en el año 247 a.C.
El faro de Alejandría se alzaba a una altura estimada de 100 a 130 metros, convirtiéndose en una referencia visual para los navegantes en el mar Mediterráneo. Su función principal era guiar a los marineros con su luz de fuego por la noche y su reflector de bronce durante el día. La construcción del faro fue liderada por el arquitecto griego Sóstrato de Cnido. La estructura constaba de 3 secciones: una base cuadrada que servía como plataforma, un cuerpo cilíndrico revestido de mármol y en la cima, una gran hoguera. La hoguera servía como linterna alimentada por leña, aceite y resina y emitía una luz visible a gran distancia. También tenía una inscripción dedicada al dios Zeus en la parte frontal que miraba al mar. Aunque el faro de Alejandría resistió durante siglos, fue gravemente dañado por terremotos acontecidos entre los años 796 y 1303, convirtiéndolo en un edificio en ruinas. Fue la tercera maravilla del mundo antiguo más longeva. Su legado, sin embargo, persiste. La palabra actual faro deriva de la isla de Faros donde fue construido el faro de Alejandría, y su influencia en la arquitectura de faros ha perdurado a lo largo de la historia. Un equipo de arqueólogos franceses dirigidos por Jean-Yves Empereur redescubrió los restos del faro a finales de 1994 en el puerto oriental de Alejandría. En mayo de 2015, el gobierno de Egipto y la gobernación de Alejandría aprobaron la reconstrucción del faro. El proyecto, estimado en unos $40 millones, cuenta con el apoyo de varios países de la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia y Grecia. El faro de Alejandría es un recordatorio de la habilidad arquitectónica y la importancia histórica de las estructuras que sirvieron como faros, guiando a las generaciones a través de los mares tumultuosos.